Dios, es hermoso. Estos barcos no tenían mucha velocidad, así que construyeron estos palacios en su lugar. Se reportó perdido el 21 de mayo de 1962 en las costas del Labrador. Lo curioso es que no hubo ninguna señal ni contacto, solo desapareció y ya. Desde entonces, todos los capitanes lo han buscado, esperando que no se hubiera hundido. Todos hemos visto películas de terror que nos ponen en un estado catatónico, pero muy pocas logran tocar un miedo tan antiguo como el que sentimos hacia el mar, un lugar inmenso, oscuro, donde millones de vidas se han perdido y miles de barcos han desaparecido sin explicación. Hoy vamos a descubrir las historias reales que inspiraron directa o indirectamente a la película El barco fantasma, un largometraje donde un elegante transatlántico aparece en medio del mar abandonado, silencioso y cargado de secretos mortales. Pero lo que muchos no saben es que gran parte de la atmósfera, los misterios y el terror de la película nacen de leyendas y casos reales sucedidos en el océano, historias tan inquietantes que la ficción se queda corta. 59 días anotados en el diario. Ese barco navegó 4.000 millas a través del mar abierto, pasando la roca de Gibraltar, hacia el mar Mediterráneo con todas las velas levantadas y sin nadie en el timón. Capítulo 1. El mar. Antes de entrar en casos específicos tenemos que entender una realidad. El mar es un lugar donde lo imposible parece cotidiano. Tormentas repentinas, barcos que desaparecen sin dejar rastro, llamadas de auxilio imposibles y embarcaciones que aparecen a miles de kilómetros sin nadie a bordo. ¡Dios! Con esa base de misterio real, Hollywood no tuvo que inventar demasiado. Bastó con mirar la historia y encontrar inspiración en sucesos tan perturbadores que hasta los investigadores más expertos prefieren no sacar conclusiones. Capítulo 2. El Mary Celeste, el caso más famoso de todos los barcos fantasma. El misterio del Mary Celeste ocurrido en 1872, un buque mercante estadounidense, una tripulación experimentada, un viaje rutinario y sin embargo el 5 de diciembre de ese año, otro barco, el Dei Gratia, lo encontró a la deriva flotando tranquilamente como si nada hubiera pasado. El problema era que no había nadie a bordo, todo estaba en perfecto orden, los suministros intactos, no había señales de lucha, no había daño y no había sangre. Era como si la tripulación se hubiera evaporado en segundos. Hasta hoy nadie sabe realmente qué pasó. Teorías sobran: piratería, enfermedad, fuga, eliminaciones, monstruos marinos o incluso fenómenos sobrenaturales. ¿Has oído hablar del María Celeste? No. Era un bergantín de 2 mástiles. Estaba en Carolina del Sur durante la Guerra Civil. Y aquí es donde entramos en conexión con el barco fantasma. En la película, el equipo de salvamento encuentra un enorme barco abandonado con todo congelado en el tiempo, silencioso, perfecto y completamente vacío de vida humana, exactamente como el Mary Celeste. Ese concepto de la tripulación que desaparece sin dejar rastro es uno de los pilares del terror marítimo y uno de los elementos más fuertes que inspiraron a la atmósfera de la cinta. Era un bergantín de 2 mástiles. Estaba en Carolina del Sur durante la Guerra Civil. Se dirigía a Londres con un cargamento de algodón. Capítulo 3. El Lauran Medan. La siguiente historia es más terrorífica, más cruda y mucho más cercana al estilo de la película. El caso SS Auran Medan, ocurrido en 1947, un barco que supuestamente emitió un mensaje de socorro que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Toda la tripulación está muerta, el capitán está muerto, yo estoy muriendo. Cuando los rescatistas abordaron el barco, hallaron a todos los tripulantes sin signos vitales. Los cuerpos estaban rígidos, con expresiones de horror absoluto, los ojos abiertos, las manos extendidas, como si hubieran visto algo imposible. No había heridas, no había fuego, no había explicación, y justo cuando intentaban remolcar el barco, la embarcación explotó repentinamente, hundiendo con él cualquier evidencia de lo sucedido.
el Oran Medan sigue siendo uno de los misterios más oscuros del mundo marítimo, y aunque pueda sonar irreal, sus detalles extremos se parecen demasiado a las imágenes del buque en el barco fantasma. Cuerpos congelados en poses imposibles, rostros marcados por puro terror. ¿Fue real? ¿Fue inventado? ¿Fue encubierto? Nadie lo sabe, pero si buscas una historia que verías en el cine, esta cinta es perfecta para ti. De cualquier forma, 2 meses después de partir fue visto por unos pescadores en Trípoli. Capítulo 4. El SS Valencia, el barco que regresó de la muerte. El siguiente caso mezcla tragedia real con apariciones imposibles. El SS Valencia naufragó en 1906, llevándose la vida de más de 100 personas, pero lo más inquietante vino después. Durante décadas, marineros de distintos países aseguraron haber visto un barco idéntico al Valencia, envuelto en niebla flotando cerca del lugar del naufragio. Incluso aseguraron ver sombras humanas caminando por la cubierta. Pero lo más raro ocurrió 27 años después del accidente. Apareció uno de los botes salvavidas del Valencia, completamente intacto, como si hubiera sido colocado ahí recientemente, pero sin señales de ocupantes. Barcos que reaparecen, cargados de presencias como si estuvieran atrapados entre este mundo y el siguiente. Un concepto casi idéntico a lo que muestra el barco fantasma, un barco que nunca descansa. Avanzaba a 12 nudos por hora con fuertes vientos. Algo no andaba muy bien. Capítulo 5. El holandés errante y la maldición eterna. Para entender la dimensión del miedo en el mar, tenemos que hablar del mito más antiguo de todos, el holandés errante. La leyenda dice que un capitán maldito fue condenado a navegar eternamente, sin poder tocar tierra, y quien lo ve está destinado a sufrir tragedias. Un barco atrapado en un ciclo de muerte, un barco que nunca desaparece, un barco que arrastra almas. ¿Acaso te suena? Es prácticamente la esencia del barco en la película El barco fantasma, una embarcación que actúa como un imán de muerte, atrapando a quien lo pisa. Un barco que no quiere ser encontrado, pero que nunca desaparece por completo. Y subieron a bordo. ¿Sabes qué hallaron? Capítulo 6. Barcos fantasmas modernos. Si piensas que todo esto es pasado, déjame decirte algo. Los barcos fantasmas siguen apareciendo hoy. Barcos de Corea del Norte llegando sin tripulación a Japón, embarcaciones abandonadas varadas en costas después de tormentas, yates de lujo encontrados a la deriva con todo en orden, pero sin ningún ser humano a bordo. Estos casos muestran que incluso hoy el mar mantiene secretos que no entendemos, y cada uno de ellos alimenta historias similares al de la cinta. Nada. Ni pasajeros, ni tripulación, ni capitán, ni señal de auxilio. Y para cerrar el tema central, la película El barco fantasma tal vez no esté basado en un caso real específico, pero sí nace de un conjunto de misterios que han sido documentados durante siglos: el Mary Celeste, el Oran Medan, el SS Valencia, el holandés errante y los barcos fantasmas modernos. Todos estos sucesos comparten un mismo patrón: desapariciones imposibles, tripulaciones que parecen desvanecerse, apariciones que desafían la lógica y barcos que regresan desde lugares donde ningún ser humano debería volver. El terror marítimo no necesita monstruos, el verdadero horror está en lo desconocido, en ese silencio que escuchas cuando estás a miles de kilómetros de tierra firme, en la posibilidad de que ahí afuera entre las olas exista algo que aún no entendemos. Así que la próxima vez que veas esta película, recuerda esto: la ficción solo tomó prestado lo que ya estaba en el mar, lo que el océano lleva siglos contando y lo que nosotros seguimos sin poder explicar. Ni pasajeros, ni tripulación, ni capitán, ni señal de auxilio. 59 días anotados en el diario. Ese barco navegó 4.000 millas a través del mar abierto, pasando la roca de Gibraltar hacia el mar Mediterráneo con todas las velas levantadas y sin nadie en el timón. ¿Qué piensas de eso? Barco fantasma. Si el video te gustó, no olvides dejar tu manita arriba y comenta qué otros misterios conoces acerca del mar. ¿De verdad son simples leyendas o mitos, o una parte de estos hechos ocurrieron o siguen ocurriendo en la actualidad? Esto es En Corto, y así termina la historia detrás del barco fantasma. La historia del mar está llena de Marías Celestes.